el último video construimos un circuito de calentamiento de filamento para un tubo de vacío 811A en un esfuerzo por construir una bobina de Tesla de tubo de vacío. Y después de varios días de experimentación pude hacer que el aparato funcionara correctamente, y los resultados fueron extremadamente impresionantes. En este video explicaré cómo construir el circuito oscilatorio de alto voltaje, cómo enrollar una bobina secundaria y finalmente los resultados que obtuve. Empecemos. Antes de que empecemos, ¿recuerdan este esquema que se mostró en mi último video? Bueno, es incorrecta. Este es el esquema correcto. Para obtener el diagrama esquemático correcto, no solo quité el diodo rectificador y el inductor de anodo, sino que también conecté un extremo del circuito grid-link y la chasis del transformador de microondas a los extremos opuestos del cátodo. Si esto no se hacía, el circuito no oscilaría. Bueno, con eso fuera del camino, vamos a ver la bobina de Tesla terminada. Bueno, estamos en el garaje con la bobina de Tesla y como pueden ver, se ha avanzado mucho en el circuito. Para empezar, enrollé mi bobina secundaria alrededor de una pieza de 22 pulgadas de largo en PVC de 3,5 pulgadas, con alambre de cobre esmaltado de calibre 30, usando este jig de embobinado. Usé este aparato que usa un sistema de piñones para contar el número de vueltas en la bobina. Mi bobina secundaria personalmente tiene 2135 vueltas y al final solo tomó alrededor de una hora de principio a fin. Después del demorado esfuerzo de enrollar una bobina secundaria, todavía tenía que enrollar dos bobinas más, la bobina primaria y la de feedback. Para enrollar estas dos bobinas pensé que tendría que comprar una pieza masiva de tubería de PVC de 6 pulgadas, pero afortunadamente, cuando estaba comprando en Goodwill un horno microondas para el transformador que tenían adentro, encontré este florero que no solo tiene el tamaño perfecto para las dos bobinas, pero también evita la formación de arcos desde la bobina secundaria. Al final funcionó muy bien. Ahora las bobinas mismas. Para enrollar la bobina primaria compré un rollo de 50 pies de alambre de cobre calibre 14 y enrollé 20 vueltas alrededor del florero. Esta bobina sirve como inductor primario. Para la bobina de feedback simplemente enrollé 35 vueltas de alambre esmaltado de calibre 28 en la misma dirección que la bobina primaria alrededor del florero. Esta bobina le dice al tubo de vacío cuándo dejar de conducir. A continuación, hablemos sobre el circuito oscilatorio. Para mi fuente de alimentación, utilicé un pequeño transformador de horno microondas. Ese transformador produce menos de 2000 voltios y la manera que sé es mirando al capacitor que se encuentra adentro del horno microondas. Si el capacitor solo aguanta 2000 voltios, el voltaje de salida del transformador no puede excedir ese límite. Por la longitud del arco creado por ese transformador, estimaría el voltaje de salida de ser desde 1800 a 1900 voltios. Un voltaje que el tubo de vacío puede manejar sin ser destruido por arcos internos, lo cual sería muy malo. Ahora hablemos sobre el condensador oscilatorio. Para mi condensador oscilatorio utilicé un capacitor doorknob que me regalaron de Navidad. Este condensador forma un circuito LC con la bobina primaria. Y la frecuencia a que oscilan se puede encontrar utilizando esta fórmula. Ahora veamos el circuito de grid-link. Para mi circuito grid-link usé un banco de capacitores de 2000 voltios y 10 nanofaradios, que terminaron teniendo una capacitancia de 2 nanofaradios. Esto se puso en paralelo con una resistencia de 5 kiloohms. La resistencia permite que la carga de corriente continua se escape del condensador y se utiliza para configurar el bias de grid-link. Finalmente, construí una base de madera para mantener todo junto e instalé un ventilador de uno de los hornos microondas para soplarle aire fresco al tubo de vacío. Conecté el ventilador antes del interruptor de filamento para que se encienda tan pronto como uno conecte el transformador de filamento. Muy bien, ahora que todos entendemos cómo se construye el circuito, sigamos adelante y prendamos la bobina de Tesla. Bueno, estamos en el garaje otra vez, y algo que pueden haber notado es que hay dos cables saliendo de la bobina. Estos dos tienen que estar conectados en diferentes breakers, o si no el aparato abriría fácilmente cualquier breaker de 15 amperios. Ok, lo primero que tenemos que hacer es conectar la bobina al ground de radiofrecuencia, que es una varilla larga de cobre que se ha clavado en el piso afuera. Ahora tenemos que insertar el tubo de vacío en este enchufe que le he hecho. En el futuro haré un video sobre cómo hacer esos enchufes, porque es muy útil no tener que pagar $12 y esperar una semana para un enchufe de tubo de vacío. Ahora calentamos el filamento del tubo de vacío, primero enchufando el transformador de filamento, después subiendo el interruptor de filamento, y como ven el tubo empezará a calentarse. Después paramos el bypass del substart y el tubo brillará a
a su completa potencia. Una vez está hecho eso, enchufamos el transformador de alto voltaje en este transformador variable. Prendemos el plate, prendemos el transformador variable. Como ven, empezará a saltar una chispa desde el secundario. El aparato puede prender bombillos fluorescentes desde muy lejos. Es bastante poderoso. Para apagar la bobina, primero bajamos el voltaje del transformador variable a 0. Apagamos el transformador variable. Cerramos este interruptor de plate. Cerramos el substrate bypass y finalmente apagamos el filamento. La bobina de Tesla está apagada. Eso fue muy chévere, así que esto es cómo funciona. Primero, creo que para entender cómo funciona la bobina de Tesla es necesario entender cómo funciona un tubo de vacío. El 811A es un triodo, lo que significa que consiste de 3 electrodos, un filamento, que es esta B en la parte de abajo, un control grid, que es esta línea de puntos, y un anodo, que es esta T invertida en la parte de arriba del círculo. Cuando pasa una corriente a través del filamento o cátodo, se calienta y produce una emisión termoiónica. La emisión termoiónica es la liberación de electrodos de un electrodo en virtud de su temperatura. Esencialmente es la liberación de energía suministrada por calor. Como no hay aire en el tubo de vacío, estos electrodos pueden fluir libremente hacia el plate o el anodo. Ahora, un genio llamado Lee de Forest descubrió que si se coloca una rejilla de cable entre el cátodo y el anodo, puede controlar el flujo de electrones dentro de la válvula, aplicando un potencial positivo o negativo en ella. La razón de esto es que una carga negativa en la rejilla repele los electrones negativos de la misma manera que dos imanes pueden repelerse uno al otro. Del mismo modo, si se aplica un potencial positivo en el grid, puede hacer que el tubo conduzca aún más electrones al atraer electrones. Esta invención se nombró el tríodo termoiónico. Bueno, ahora que entendemos cómo funciona un tubo de vacío, miremos al esquema. En este circuito solo hay 5 componentes que deben entenderse para comprender el funcionamiento del circuito: el condensador oscilatorio, la bobina primaria, la bobina de feedback, la bobina secundaria y el tubo de vacío. Como aprendimos antes, los tubos de vacío pueden conducir electrones si el grid es neutral. Por lo tanto, tan pronto se enciende el circuito, una corriente fluirá a través de la bobina primaria. Esto creará un campo magnético alrededor de ella que no solo inducirá una corriente en la bobina secundaria, sino que también inducirá una corriente en la bobina feedback. Esto hará que el grid del tubo se volverá negativo y que el tubo parará de conducir electrones. Pero, después de que la corriente se detiene, este circuito LC continúa oscilando, desapareciendo eventualmente de esta manera. Estos periodos de prendido y apagado inducirán un voltaje alto en el secundario y se repiten cientos de veces por segundo. Pero, debido al efecto flyback y la resonancia, el voltaje en la bobina secundaria es mucho más alta que si fuera un simple transformador. Este circuito fue muy divertido de construir y los resultados fueron asombrosos. Definitivamente recomiendo a cualquiera que quiera construir algo similar a esto que lo haga. Con eso dicho, el transformador de horno microondas que se tiene que usar para alimentar este circuito genera alrededor de 2000 voltios y puede entregar suficiente corriente para matarte instantáneamente. Por lo tanto, si usted intenta este proyecto, hágalo bajo su propio riesgo y recuerde que usted es responsable por su propia seguridad en todo momento. Pero como siempre, gracias por ver mi video.